La reforma agraria en el Perú en el año 1969, en el gobierno de Juan Velasco Alvarado, constituye una de las acciones más importantes en el intento de cambiar la estructura social. Este proceso buscó modificar la forma en que se poseía las tierras en nuestro país, eliminando las prácticas del latifundismo y prometiendo una mejor calidad de vida para los agricultores. Pero, ¿realmente fue beneficiosa o perjudicial? En este video exploraremos los efectos de la reforma agraria en el Perú. Para entender la reforma agraria, primero debemos contextualizarla. En las décadas previas, el Perú enfrentaba profundas desigualdades sociales y económicas, donde un pequeño grupo de terratenientes controlaban la mayor parte de las tierras. Las tensiones entre las clases agrarias y los campesinos eran evidentes, llevando así a la necesidad de una reforma radical. La reforma agraria se promulga el 9 de junio de 1969 por el general Juan Velasco Alvarado. Fue así la culminación de un conjunto de cambios radicales que marcaron el final de la era oligárquica en el Perú. Ahora bien, desde un punto de vista político, la reforma agraria rompió con el dominio de los grandes latifundistas, que hasta ese entonces mantenían tanto un poder político y económico desmesurado. Contribuyó así a democratizar la sociedad rural e hizo así posible la incorporación de millones de peruanos a la colectividad política y a la condición ciudadana. Sin embargo, la reforma agraria también tuvo consecuencias negativas en el aspecto político. La implementación de la reforma agraria generó una profunda división en el país. Si bien en un inicio los campesinos vieron con buenos ojos la redistribución de tierras, los terratenientes y los grupos empresariales se opusieron energéticamente a esta medida. Este proceso desgastó en gran medida el gobierno de Velasco, pues no se cumplieron en la totalidad con las expectativas generales. La promesa de mayor autonomía para las comunidades campesinas se quedó corta, debido a la ineficiencia por parte del Estado, que deberían de haber garantizado los recursos necesarios para aprovechar plenamente las tierras distribuidas. Ahora bien, desde un punto de vista económico, el Estado peruano buscaba modernizar el sector agrario transformando los grandes latifundios, que en muchos casos eran improductivos, en unidades más dinámicas gestionadas por cooperativas agrarias. Sin embargo, los problemas que se fueron presentando fueron los siguientes. Primero, hubo una falta de coherencia del modelo económico que por un lado distribuía las tierras. Asimismo, la cooperativización de las haciendas y de las SAIs fue un fracaso debido a los problemas internos de gestión, a la corrupción y a la falta de incentivos, afectando así la competitividad en el mercado. Por lo tanto, la productividad agrícola disminuyó notablemente en los años posteriores a la reforma, lo que resultó en déficit de alimentos y en una mayor dependencia de las importaciones. La reforma generó incertidumbre que ahuyentó a los inversionistas, tanto nacionales e internacionales, y el Estado no fue capaz de compensar esta caída con inversiones públicas suficientes. Asimismo, la falta de apoyo posterior a la redistribución de tierras dejó a muchos campesinos en situaciones de precariedad económica. En sí, la reforma agraria no resolvió el problema de la extendida pobreza rural. En cuanto al aspecto social, socialmente la reforma marcó un cambio profundo en las relaciones de poder en el campo. Fue un paso importante hacia la justicia social en una sociedad profundamente desigual. Los problemas que se presentaron fueron los siguientes. Aunque si bien es cierto que la reforma buscaba abordar las desigualdades, también generó descontentos entre los terratenientes y aquellos que perdieron sus tierras. Esto pudo haber alimentado tensiones sociales. La reforma también creó expectativas desmesuradas entre las comunidades campesinas, las cuales no fueron cumplidas. Esta frustración se convirtió en una fuente de descontento que contribuyó en gran parte a la inestabilidad política y social que el país vivió en las décadas posteriores. En conclusión,
La reforma agraria en el Perú fue una medida ambiciosa que trató de corregir profundas desigualdades sociales en la redistribución de la tierra y dio protagonismo a sectores rurales que habían estado marginados durante muchos siglos. Sin embargo, no cumplió con todas sus promesas, ya que la falta de planificación económica a largo plazo, el déficit en apoyo técnico y financiero y la ineficiencia del modelo de cooperativas llevaron a resultados insatisfactorios y en algunos casos a un aumento de la pobreza rural. Su impacto negativo en la productividad, tanto agrícola y en la economía, en general hace que la reforma agraria sea considerado en términos globales perjudicial para el desarrollo de nuestro país. En lugar de generar una base sólida para una economía rural inclusiva, terminó debilitando el sector agrícola. Entonces, ¿fue la reforma agraria en el Perú beneficiosa o perjudicial? Si bien debemos entender que la respuesta no es sencilla, en términos generales fue perjudicial para el desarrollo económico del país. Aunque tuvo aspectos positivos en el ámbito social, la reforma es un recordatorio de que el cambio social requiere planificación, capacitación y compromiso. No olvidemos